cómo devolverle, y en vista que los ecuatorianos ya no creen en la mayoría de los asambleístas. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y hablamos de números, el 2% y menos de aceptación por parte de la Asamblea Nacional. Y yo siempre lo he dicho sin ningún empacho, aunque soy miembro del mismo cuerpo colegiado, hay sus honrosas excepciones. En este caso, la bancada de la Revolución Ciudadana siempre ha estado del lado del cumplimiento del encargo que le puso el pueblo ecuatoriano en sus manos en el momento de asumir un curul. Pero coincido totalmente, hay que adelantar la política. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues haciendo bien nuestro trabajo. Es necesario, por decencia, por condiciones éticas, morales, los legisladores que en este momento se encuentran incursos en presunción de delitos, en el caso de reparto de hospitales que son muy graves, el tema de mal uso del carnet de discapacidad, de sus espacios, iba a decir, de su espacio, porque no es lo mismo un ciudadano común, un ciudadano a pie, en lo que tiene que ver con la toma de una decisión. No es que somos distintos, no, todo lo contrario, somos todos iguales. Pero me gusta hacerlo con un ejemplo. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una comisión de la Asamblea Nacional, en la comisión multipartidista donde se analizó el caso del legislador Mendoza, ella dijo que llamaba a los legisladores a preguntarles a quién le gustaría recomendar para un puesto del Ejecutivo. Y digo yo, ¿a usted lo llamó? No, a mí nunca. A usted como comunicador lo llamaron, que ustedes conocen más personas que quizás los que nosotros podemos conocer. ¿A ustedes lo llamaron a preguntar? Nunca. No. ¿Por qué? Porque usted no tiene capacidad de votar. Llamaron a los legisladores por la votación. Desde ahí se empezó a degradar este tema de la Asamblea Nacional y se ha visto que funciona en base al tongo y el reparto. Entonces quien puso el mal ejemplo fue la propia ministra de Gobierno. No, es que esto ya venía desde antes, porque esto fue la institucionalización de la corrupción, de las viejas prácticas de la partidocracia. Recordemos cómo era el país de antes, pues no, las instituciones públicas hecho una posilga de corrupción, se repartían, privatizaban, hacían que lo público sea malo para por último darle a la empresa privada, y es lo mismo que están haciendo en este momento. Y ahora sometidos a la votación de un pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo hacerlo para desentarlo? Mire, esto depende de las decisiones que toma cada persona. Los que han cometido delitos y saben que lo han hecho, como en este caso el ex legislador Daniel Mendoza, el ex legislador Azuero, porque ahora resulta que lo cogen, lo investigan y después dicen, no, yo renuncio porque soy chévere y porque yo voy a demostrar después que yo no tengo la culpa. Y no es así. Por decencia deberían dar un paso al costado. Saben lo que han hecho, que permitan que las verdaderas voces del pueblo ecuatoriano los representen dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Y por eso es representante, ese recambio generacional. Y cuando yo hablo del recambio generacional, no estoy hablando solamente de un grupo etario, sino de rostros nuevos en la política, pero que representen a la ciudadanía. No puede ser posible que tengamos personajes dentro de la Asamblea Nacional, como usted bien puso un ejemplo, que utilizando su espacio como asambleístas se sacan un carnet de discapacidad auditiva y se compran un carro para escuchar mejor. Evaden impuestos. Evaden impuestos y un sinnúmero de delitos, ¿no? Cobro de diezmos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Pero decía que todo esto no es recién, esto ya venía de hace algunos años, pero en la Asamblea de los Pasillos, ¿qué es lo que no se dice? ¿Por qué no lo denunciaron antes? ¿Por qué se destapó todo esto ahora? Pero es que es parte de la agenda que tiene el régimen de Moreno de destruir la institucionalidad del Estado y golpear la clase política. Analice lo siguiente también. Al Ejecutivo lo fiscaliza el Legislativo. Si usted tiene un Legislativo con el 2% de aceptación, ¿qué fiscalización puede hacer el Ejecutivo? Ninguna. Y el Ejecutivo hace lo que le da la gana. ¿Quién toma las decisiones para el bienestar o malestar del ciudadano? El Ejecutivo. No le paga a los maestros, no les paga a los doctores, tiene por ahí muchas deudas con los contratistas, los proveedores, medios públicos, con los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Recorte de educación, ¿ya? Entonces ellos hacen lo que les viene en gana y tratan de someter a la clase política para que se queden callados. No, los que hemos levantado la voz, evidentemente hemos sido perseguidos a través de procesos, algunos con Contraloría, los que han sido funcionarios públicos, y otros a otros que hemos venido desde la parte privada, nos persiguen con la Fiscalía General del Estado. Dos órganos persecutores nefastos que tiene el régimen de Moreno, pero al final del día quien sufre las consecuencias es el pueblo ecuatoriano.
Vayamos al territorio y preguntemos a los padres de familia qué piensan hacer. Usted va un domingo y el padre de familia se queda en las nubes pensando qué voy a hacer el día lunes para alimentar a mi familia. No hay condiciones necesarias. Sin embargo, aquí se atrevieron en medio de una pandemia a pagar la deuda externa. Se atrevieron a eso, mientras nuestra gente aquí en Guayaquil, y usted lo sabe, no, se morían en las calles, se morían dentro de sus casas y nadie iba a retirar sus cadáveres. Ese es el nivel de indolencia y de incompetencia que demuestra el régimen de Moreno. Nosotros como Asamblea Nacional debemos seguir haciendo nuestro trabajo. El otro día en una entrevista me decían, pero entonces ya no tratan y ya no debaten nada. No, es todo el contrario. Tenemos que tratar con mucha objetividad, con mucha seriedad y siendo muy transparentes en el tratamiento de las leyes dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy se debe tratar la reconformación de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Miren cuántas trabas pusieron para reconformar esta comisión. Y usted dice, pero ¿para qué reconforman esa comisión? De los 13 miembros de la comisión, 8 son investigados dentro de la Fiscalía General del Estado. Imagínense. Entonces, ¿cómo puede ser posible que hagan su trabajo de manera imparcial y objetiva si no lo van a presionar con el juicio que pueden tener dentro de la Fiscalía? Además, 2 de sus miembros han sido sindicados, el señor Mendoza y el señor Azuero, de la Comisión de Fiscalización. 8:37. Le ruego que se ponga los fonos un ratito, Claro. y me identifica a la persona que se está defendiendo y que dice lo siguiente. Si está listo, productor, podemos darle play a lo que le puntualizamos. Adelante. Ese es Eliseo Azuero, que dice que la grabación fue manipulada frontalmente, como usted la ha caracterizado, mi querido asambleísta. ¿Quién repartió los hospitales? Pues ha sido evidente. Mire, es más que claro, si uno viene y dice, fue la ministra de acá, ¿verdad? No creen y dicen que es retaliación política. Pero si la ministra de Gobierno y este ministerio que nace de la fusión del Ministerio del Interior, ¿no?, y de la Secretaría de la Gestión de la Política, es la encargada, y la ministra en varias ocasiones no ha tenido empacho a decir que recomendar por parte de un legislador no es gestionar, estamos en el país del nunca jamás. Pues usted Pero se hay que refiere, preguntar. usted se refiere a la ministra de Gobierno. Pero por supuesto, el Esto ministro de fue Gobierno. lo que dijo la ministra de Gobierno, por favor, escuchemos Yo lo que sé, dijo la a mí me lo ha ministra. dicho en mi propia comisión. A ver, dele. ¿Te ha escuchado? Es Yo lo parte sé. de la función de la Yo lo ministra sé. de Gobierno. Yo Y lo no es sé. que se está defendiendo, estoy diciendo que es parte de la función de Oiga, ella. yo lo sé. Vuelvo a insistir en el ejemplo que le di. ¿Por qué no le consultaron a ustedes para los gerentes de los hospitales? Ustedes conocen a más personas que los legisladores. Ustedes nos entrevistan a todos los legisladores de las distintas bancadas, ¿o no? Ustedes los conocen. Entonces es porque van indicando de cómo quieren gestionar. Entonces, si a fulanito o a menganito le hacen un favor, después fulanito o menganito le devuelve el favor. Lo que dijo Eliseo Azuero, eso tiene que responder la justicia. La justicia ha respondido y ha dicho, lo ha vinculado. ¿Por qué renunció? Si ya se estaba dando tratamiento a la comisión donde iban a presuntamente a destituirlo. Entonces ahora resulta ser que ya a los asambleístas les da vergüenza que digan, lo destituyeron a tal o cual asambleísta, sino que ya renunció. Y ahora lo que queda es la censura.
Pero ¿dónde están las normas deontológicas, éticas y morales? ¿Por qué en este momento no dan un paso al costado varios de los legisladores que son investigados por la Fiscalía General del Estado dentro del mismo caso? Dentro del mismo caso, ni siquiera le digo de otros. Pero es difícil. Además, hay ciertos medios de comunicación que tratan de meter a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque es parte de la estrategia de ellos, de la propia ministra, porque son los aliados de ellos. Entonces dice, hay tantos legisladores que en este momento son investigados. Y dentro de esos legisladores, por ejemplo, ponen mi nombre. Y dicen, uy, no, está dentro del reparto. Falso. ¿Saben a mí por qué me denunciaron? Por hacer mi trabajo. Hay un caso cuando estaba el tema de los INA Papers y yo presento un cambio del orden del día ante el Pleno de la Asamblea Nacional mientras era Elizabeth Cabezas presidenta y se filtra una llamada que la llama a María Pau. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Ya? Y dicen que no le den paso a lo que pide el Ronnie Aliaga porque si no se friegan todos. Bueno, dijo con otras palabras. Y dividió las bancadas entre los HP y los imbéciles. ¿Ya? Por eso de ahí me denunciaron por interceptación de telecomunicaciones. Que yo hackeé la asamblea. ¿Puede creer? Por hacer mi trabajo. Ellos me obstaculizan mi trabajo y me denuncian a mí. Esa es la persecución política. Entonces la gente ya no les come cuento. Dan vergüenza, son de terror. No tienen decencia. ¿Hay los votos necesarios para censurar a la ministra de Gobierno? En este momento, por decencia, por supuesto que deberían haber. Cuentan con 30 Debería votos. haber. Debería. Cuentan con 30 votos de la bancada de la Revolución Ciudadana para eso. Pero pregúntele a los de Creo, pregúntele a los social cristianos, Yo le a los de preguntaba. Badi, si van a votar a favor de la censura de la ministra de Gobierno. Deben votar ellos. Mire cómo se manejó el tongo y el reparto con esas bancadas independientes. A quienes mencionaron dentro de este reparto de hospitales. Lo peor de todo, mi estimado Carlos, el tema del reparto de hospitales es que el mayor costo lo sufre el ciudadano común. Y no sé, y cada uno ha tenido sus propias historias, pero he tenido familiares, conocidos que no han podido ni acceder al sistema de salud por estos problemas que se han venido dando. Y eso es lo que no entienden estas personas, que al momento de involucrarse en la corrupción, no es que solamente están llevando dinero para sus bolsillos, están restringiéndole el acceso a la salud a un ciudadano que realmente lo necesite y que depende su vida o su muerte de esa atención. Entonces eso es lo que debería preocuparnos como ciudadanos. Y ahí está, para que el pueblo vea quiénes votan a favor de seguir solapando la corrupción y quiénes con sus voz, sus acciones y sus votos la combaten y la combatimos, como decimos. A ver, yo se lo pregunto y se lo pregunto frontalmente con mucho respeto. Corrupción ha habido siempre, decía un amigo, corrupción ha habido siempre. Corrupción ha habido en el gobierno del economista Rafael Correa, ¿o no ha habido corrupción? Por supuesto, el otro día puse el ejemplo, la ex legisladora Galván fue detenida luego de salir de un informe a la Nación, varios ministros fueron investigados y procesados por la justicia. Es algo que no es de un proceso político, no es de una tendencia ideológica, es por parte de la persona. Nadie viene con un membrete que diga corrupto aquí en la frente. O sea, Y uno confía en el ser humano, y hay que trabajar para desterrar este cáncer que nos afecta a todos. El problema es que en este momento, por el tongo y el reparto, es que han incurrido en estas malas prácticas. Dígame usted qué necesidad, y usted pone el ejemplo de la Revolución Ciudadana. Teníamos una Asamblea Nacional con 100 legisladores y dando cumplimiento a un plan de gobierno, ¿verdad? En este momento, y no escuchaba de que sí, que el legislador fulanito, menganito, no. Ahora, ¿por qué escucha eso? Porque tienen los votos fraccionados, porque tienen los votos divididos. ¿Y cómo conquista un legislador de una bancada distinta a la suya, según estas personas? Aquí no le están proponiendo un plan de bienestar del pueblo ecuatoriano. ¿O usted cree que desde la Asamblea Nacional, de las últimas leyes que se han aprobado, cuál ha beneficiado al pueblo ecuatoriano? ¿La ley humanitaria benefició? ¿Le ayudó en algo el ciudadano de a pie? No acogieron las propuestas importantes, y no es porque la haya planteado yo, pero no escogieron propuestas importantes como el declarar moratoria bancaria en los créditos de consumo, hipotecarios, de tarjetas de crédito, porque necesitábamos un respiro. Está bien, yo proponía 1 año al principio. Dijeron que estás loco, que no se puede. Bueno, 6 meses. La banca es la que más ha ganado. Y es pero por si darle... no se puede, ¿por qué? Se supone, o sea, ahorita ya que se eliminó el estado de excepción y ahorita todo el mundo le está cayendo encima, están cortando los cables, o sea, el ciudadano común está completamente desamparado y nadie puede hacer absolutamente nada. Usted dijo hace un momento, hay que trabajar, hay que hacer bien el trabajo, pero si no lo pudieron hacer durante todos estos años, ¿usted cree que lo pueden hacer el próximo año? Pero por supuesto, es que, mire,
Se viene la dinámica de que estamos enfrentando los comicios electorales del 2021. Ahí es la gran decisión. Ahí es el pueblo ecuatoriano el que va a decidir quiénes lo El fin de representan. semana leí en Twitter que están cogiendo firmas, recolección de firmas para disminuir al número de asambleístas y bajarle los sueldos. Mire, el tema de la restricción de la participación de los legisladores, se va a tratar en estos días la reforma a la Constitución. Hay unas reformas a la Constitución donde quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, donde quieren volver bicameral la Asamblea Nacional. Eso no era en el pasado. ¿Ya? Tratan de hacer es la agenda. Mientras más representación usted tiene, es mejor. Porque en nuestro caso, en el Distrito 2 de Guayaquil estoy hablando, somos 729.000 votantes. Aproximadamente son como 950.000 personas que viven ahí en ese distrito. Y que usted va a la reelección. Que viven ahí en ese distrito. Y son 5 legisladores por esa cantidad de personas. 5 por esa cantidad de personas. Vamos de representatividad, le estoy hablando, de participación. Son 5 para toda esa cantidad de personas, para acceder a esas demandas ciudadanas. Debería en el país de las maravillas, donde todo funcionara bien en la institucionalidad, pues debería haber más representatividad. Lamentablemente aquí está desgastada la clase política. Reducir, ¿ayuda? No, no ayuda. ¿Le beneficia? ¿A quién? Al Ejecutivo cuando hace malas cosas. ¿Cómo se hace fuerza para fiscalizar? Ese es el gran problema. El ciudadano se dejó convencer de la estrategia que formularon con ciertos medios de comunicación. Ustedes lo saben, que han sido cómplices, han solapado al régimen de Moreno. O vamos a decir que cuando pasó lo de octubre, todos los medios decían lo mismo. No decían lo mismo. Hubieron ciertos medios imparciales que sí decían la verdad. Hay otros que no. Entonces es parte de un todo. 8 de la mañana con 50 minutos. Pasemos a otro orden de cosas, aprovechando su presencia. ¿Cuándo se hace oficial el candidato que acompañe al economista Arauz? Bueno, recordemos que tenemos desde el día 18 para hacer, según el calendario del Consejo Nacional Electoral, la inscripción formal de los nombres. Así es, la inscripción formal de los nombres. ¿Ya hay nombres? ¿Se puede conocer nombres? Bueno, porque se hablaba de la posibilidad de Pirina Correa, se hablaba de la posibilidad de Carlos Rabacal, se hablaba de la posibilidad del economista Elsa Viteri. Mire, dentro de las primarias que se desarrollaron en la organización política Centro Democrático, se mencionó 2 binomios. Uno era con el economista Rafael Correa como vicepresidente, Andrés Arauz presidente, y el otro era solo cambiado el vicepresidente por el señor Carlos Rabascal en las primarias de Centro Democrático. Ahora recordemos que tenemos una alianza ya formalizada con Fuerza Compromiso Social. Entonces tenemos que esperar el tiempo que nos da el CNE para obviamente presentar los descargos. Sabíamos que nos iban a impedir la participación del economista Rafael Correa, pero dentro de la organización no tenemos problemas en definir un candidato o el otro. Todavía no se ha consensuado. ¿Pero el de mayor fuerza es de Carlos Rabacal? Sí, ese fue inscrito dentro de primarias, ojo, porque hubo una confusión después. Recordemos, decían, no, ya aceptaron la candidatura, y no es así, es la aceptación de la precandidatura. En este momento nosotros somos precandidatos. En el momento que inscribimos ya nuestra candidatura formalmente ante el Consejo Nacional Electoral, ahí sí ya somos candidatos. Ya, pero dentro de los próximos días eso se anunciaría. Obviamente eso le corresponde a otras personas, no a mí como Ronnie Aliaga. Pero lo importante es que todos estamos claros con el plan de gobierno que queremos desarrollar. Fue lo que se quedó en stand-by durante estos ya mismos 4 años de gobierno de Moreno. Así que seguimos con toda la predisposición para seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano. Oficialmente la coalición 1-5 está ya formalizada. Sí, por supuesto. Desde la semana anterior fue oficializada por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ojalá ya no quieran revertir de nuevo. Recordemos que estamos con cancha inclinada, que lamentablemente... Ahora, si sale la 5, se queda solamente la 1, nada más porque la 1 no tiene problema. Esa no tiene ningún inconveniente. Lo único raro es que cuando la 1 anunció en UNES de que iba a darle paraguas político a la Revolución Ciudadana, al día siguiente al líder de Centro Democrático, Jimmy Gerala, empezaron la persecución contra él y lo convocaron a la fiscalía. Así es. Es descarado aquí las cosas como se manejan. Más allá de los personajes, más allá de las líneas políticas, no es la forma adecuada de hacerlo. Tenemos que adecentar la política y eso viene dado, como lo vuelvo a insistir,
el recambio generacional, no Pero del grupo es que- etario, es que- sino de otras Es que personas. yo insisto en esto y discúlpame, pero ya nadie cree en los políticos. Es que por eso debemos Créeme, devolverle. pero es que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, tú tienes aquí una que no cree en nadie. En nada lo que me digan. Porque todo lo que toca, la mayoría, porque no puedo generalizar, Así o es. sea, todo lo que toca sale pus. Así es. Entonces, imagínate, entonces, a ver, ¿con qué calidad moral algunos pueden decir, "Ah, me voy a la reelección"? Ujú. Cuando si no pudieron trabajar durante todo el tiempo que en realidad tenían que trabajar, ¿tú crees que van a trabajar el próximo periodo? ¿Y de quién depende? El pueblo ecuatoriano. pueblo. Así es, pues. Ahí es donde le digo. Hay una gran reflexión por parte del pueblo. Hay ya no dejarse engañar de esos carapachos, ¿ya? De esos discursos rimbombantes. Le voy a poner desde mi punto de vista y desde mi experiencia. Nacido del suburbio de Guayaquil, vengo de las organizaciones urbanas. He estudiado toda mi vida para prepararme. Gracias a Dios, mi familia y mi trabajo. Usted era del Y he po- Arequino. soy y puedo seguir siendo ejemplo para mi gente, para que se siga superando. Y desde la Asamblea Nacional he sido una voz crítica, sin temor a nada, denunciando al propio presidente de la República por corrupto, porque yo me debo al pueblo, me debo a mi gente. Eso es lo que necesitamos. No digo que soy el único, hay Pero muchos. nadie lo fiscaliza al presidente. Yo lo estoy fiscalizando al presidente, lo que pasa es que tiene una justicia cooptada, pero usted cree que si yo dejara de hacer mi trabajo, usted me pusiera en el mismo saco del resto. Yo tengo que hacer mi trabajo y así mismo deberían hacer los 136 legisladores más, que tengan objeción de conciencia, que piensen por el pueblo ecuatoriano, que sepan, así como uno lo sabe, en los sectores populares la gente se nos muere de hambre por las malas decisiones que toman los políticos. ¿Le puedo servir Eso es. una tacita de café llamada Ina Paper? Chuta, esa ahí, imagínense, esa valeriana debería ser. Imagínense que la última reunión que tuve con la señora fiscal, Ya. hasta me amenazó la señora Ah, usted fiscal. fue cierto, yo también estuve en la parte de abajo. Sí, se dio acá en Guayaquil y teníamos muchas expectativas de esa reunión. Muchas expectativas. Es un crimen que ha sido denunciado no solamente en Ecuador, en España, en Panamá y en Suiza. Ahí está mi trabajo de fiscalización. Ahí está. Con pruebas contundentes. Nada de influjo psíquico, nada de que se me inventaron el audio. No. Con transacciones bancarias, con facturas, con las comunicaciones, con las escrituras. ¿Usted fue a Panamá? Por supuesto, Panamá, Suiza, España. Ya. Denunciado ante la justicia. ¿Y qué hace la fiscal? Nada. Después de más de 530 días, no hace nada. Y no me quedé solamente ahí. Cuando llegó a mis manos la documentación donde se demuestra la corrupción en financiamiento de campaña, ¿se acuerdan la campaña que decían 7 veces sí y que jodió a todos los funcionarios públicos? ¿Ya? Porque no les están pagando sus sueldos y los han despedido. El del 7 veces sí, financiado con recursos del Estado. 5.4 millones de dólares desviados de empresas públicas para financiar la campaña de Moreno. Así de sencillo, con pruebas, con todo, comunicaciones, facturas, empresas públicas. Fueron allanados los centros de alto rendimiento luego de 9 meses. ¿Y sabe por qué empiezan a hacer algo? Porque a través de un portal periodístico de formato de servicio higiénico sacan parte de la información que yo había denunciado. Y ese día que sale de ese medio de comunicación, a mí me solicitan la versión libre y voluntaria que haga en la fiscalía. Imagínense. Ahora resulta ser que es mejor tener un medio de comunicación que la fiscalía, porque si usted como comunicador denuncia, le paran bola. Si no, no. Ese es el Ecuador que estamos viendo. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero hay independencia y función. En la función judicial nosotros no nos podemos meter y no lo vamos a hacer. 8 de la Pero es mañana, necesario de 57 minutos. Nos quedan 3 minutos, Ronnie. Aprovechamos el tiempo para que nos hable de su propuesta. ¿Por qué ir a la reelección? Bueno, gracias a mi organización política, a los ciudadanos que han confiado en mí, más reconocido por el tema del trabajo de fiscalización que legislativo, pero yo creo que dentro de la parte legislativa sí ha hecho un buen trabajo. Se presentó la ley orgánica de juventudes que no había sido reformada desde el año 2002, que sí necesita esa frescura y la dinámica de un mundo globalizado. Los jóvenes son un eje transversal. Siempre me he enfocado en ellos porque no es que solamente son el futuro de la patria, son el presente también, están aquí, sufren y no deberían darse problemas como los que se dan hoy. Tienen que salir nuestros jóvenes a marchar, arriesgando su integridad, su seguridad para pedir que no les recorten el presupuesto. Cuando ustedes saben, y mucho se ha debatido aquí, ni siquiera en época de guerra se puede reducir el presupuesto ni de salud
ni educación. La educación está reducidísima. Ya, Para ¿vio? el presidente solamente existe el salud, bueno, salud y seguridad. Educación ya no existe. Ya. Entonces, nosotros, ¿qué queremos y cuál es la propuesta? Educación, más educación. Porque un pueblo educado no es fácilmente violentado. Necesitamos apostar al talento de nuestros jóvenes. Se lo hizo y se demostró que se lo puede hacer. Más de 17.000 becarios durante 10 años de gobierno. En contraste de 300 y pico nomás que salieron este año y que están impagos de remate. Y que están impagos. Tenemos que apostarle a nuestros jóvenes, tenemos que apostarle al talento y sobre todo hacer una política ética, honesta, de propuestas, sin el afán de hacer daño a nada ni a nadie, pero pensando en el ser humano por encima de cualquier capital. Generar las condiciones para que el ciudadano sienta que tiene verdaderos representantes en la primera función del Estado, porque recordemos que nosotros hacemos las leyes para que se generen las condiciones, pero asimismo la fiscalización viene dada para que el Ejecutivo debemos decir, señores, cumplan por favor con la ley, cumplan con la ley, bienestar al ciudadano. Es la manera de trabajar e invito a todas las organizaciones políticas a hacer una campaña limpia, a hacer una campaña honesta, a hacer una campaña transparente y de verdad. Que no vengan a prometer tonterías. Nosotros somos legisladores, somos asambleístas. Vamos para fiscalizar y para legislar. Empiezan a ofrecer obras, empiezan a ofrecer caminitos. Eso no se puede. Eso no se puede. Ni siquiera se han leído el COTAD. Entonces que tengan un poquito de decencia, preparación y no cuenten al pueblo ecuatoriano. Lo que usted dice es claro. Se ha perdido la credibilidad sobre la clase política. Pero aquí estamos, la nueva clase política, que la vieja partidocracia a nosotros nos llama pueblo, porque somos decididos, porque somos valientes y sobre todo somos honestos y trabajadores. Eso de ahí son las propuestas que poco a poco las vamos a ir desarrollando en territorio, porque hay que hablarle con la verdad al pueblo. Ya no se le puede con esos discursos rimbombantes y regalándole cositas, mentir. Esos son los que le han hecho tanto daño, los que han cogobernado con Moreno y que hoy se hacen los pseudo salvadores de la patria y hasta usan malas palabras para generar un poquito de empatía con el pueblo. El pueblo no es malcriado, al pueblo le gusta la jerga, que es distinto, y usted en confianza con sus amigos sí lo puede hacer, pero como representante del pueblo no es políticamente correcto, no lo puede hacer. Yo decía en un medio, yo soy muy chabacano para hablar con mis amigos, yo lo hago todo el tiempo, se me salen las malas palabras, pero como representante del pueblo no puedo. No me puedo dar ese lujo. Tenemos que representarlo a la altura de lo que el pueblo ecuatoriano se merece. ¿Usted es deportista? Sí, me gusta hacer ciclismo y gimnasio. ¿Usted ha jugado tenis en mesa? Sí, ¿Seguro? sí. ¿Quieres jugar conmigo? A ver, ¿Seguro? sí. ¿Cuándo vamos a jugar? 5 de 5. A ver, ¿cuándo? 5 preguntas cortas con respuestas cortas. Ah, ya. Yo creía que íbamos a ir a jugar en una canchita. que hace Vamos a tiempo- jugar 5 preguntas cortas con 5 respuestas Ya, cortas. dele. ¿Eh? Bacán. Cuidado que yo tengo un buen saque. Y la paper. Al momento impunidad, pero corrupción. Lenín Moreno. Miserable. Rafael Correa. Líder. ¿Sobornos o bochornos? Bochornos. Una radio. Medio de comunicación. Una radio. Una radio. Águila. Así debe ser. Gracias a Ronnie Aliaga, el precandidato todavía oficialmente. Y por ahí sonó la precandidato. aguilita. Claro que lo sabía. No, Ahí, le invoqué. Mira. Ahí va. Es radio. Ella está con nosotros a partir de las 6 de la mañana. Ah, bien. O sea que es águila, pero también tiene el chip de gallo para estar No, temprano. es el águila real que vuela siempre. El águila no caza moscas. No, ¿por qué? No, digo, el águila no caza moscas. O sea, es top. Gracias por comparecer al micrófono de Radio Águila, Voces con Libertad. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que lo tengamos de vuelta en la segunda vuelta, ¿verdad? Cuando ya se inicie la campaña formalmente. No sé si lo vamos a conversar interno porque nos gustaría tener acá al economista Arauz. Vamos a hacer puente a través de Ronnie Aliaga, por supuesto. Y muy gentil. Algo más en la parte final. No, solamente un mensaje a los jóvenes ecuatorianos, escuchar el llamado histórico que nos hace la patria, poner lo mejor de nuestras capacidades a disposición de las grandes mayorías, hacer esa política ética, honesta de propuestas, no hacer daño a nadie y enfocarnos en el ser humano por encima de todas las cosas. Eso nomás, muchísimas gracias y a ustedes la invitación. Es todo en Encuentro con la Ciudadanía. Nos vemos mañana, Martita, si Sí, Dios lo mañana, permite. bueno, tenemos nuestro segundo informe informativo a las 12 del día. Pasen bien, felicidades. Buenos días, Ecuador.